digamos, longitudes distintas, si bien los dos son de tipo string, no estaría bien que le pongan, por ejemplo, cuando hacen el arreglo, hacen así, por ejemplo, un array supongamos, no sé, vamos a poner, tengo los, acá está el puntito, que habían hecho así de 1 a 4, y de la otra dimensión le harían de 1 a 2, porque quieren guardar el teclado cambiado, ¿no? Y ponerle de tipo string, algo así, para no ir a buscar uno de los trabajos que tenía. ¿Qué significaría el tipo string? Que por defecto me va a habilitar 256 caracteres, entonces ustedes podrían llegar a suponer que van a almacenar en una matriz, por ejemplo, el código de la ciudad, que sería Rosario, y la descripción acá, Rosario. Y les va a funcionar porque este siempre va a tener 3, incluso podrían validar que tenga 3, y este puede tener las que quieran. Entonces tendrían 2 columnas y, no sé, la cantidad de filas que hayan definido. Pero sería definirlo así como string, por defecto les va a tomar 256 caracteres, entonces estarían desperdiciando un montón de espacio acá, y por supuesto mucho más acá, porque saben que exactamente tiene 3 o 1 o 2 o 3 el código. Y eso no sería, si bien no les va a dar error, no se lo van a considerar bien, o les van a descontar puntos, porque no es un diseño óptimo, porque están desperdiciando un montón de espacio por cada una de los códigos y las descripciones que tienen. Lo mismo sería si vos querés meter un carácter acá, ¿no? Podrías hacer esto mismo y dejar algo así, me estás preguntando. Pero, y hacerlo de, no sé, de 50. Entonces tenían 2 columnas en la matriz de 50, sabiendo que acá vas a usar 1 y tenés 49 desperdiciados permanentemente. Entonces lo ideal sí sería armar 2 arreglos, uno de tipo char, sería así un arreglo de 1 a 4 de tipo char, y el otro arreglo de 1 a 4 de tipo string, pero siempre con la longitud, que quede bien definido, ¿no? Y este caso tendría que ser string, supongamos de 50. Siempre al string pónganle una dimensión, porque si no les va a tomar todo el ancho del máximo posible de ese tipo de datos. Y entonces ahí les quedaría así 2 arreglos. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, tenés un string reservado para 3 caracteres, ¿cómo haces para que impedirle, digamos, al usuario de que ingrese un cuarto carácter? Porque, por ejemplo, cuando nosotros teníamos, no me acuerdo qué era en el TP, pero era, por ejemplo, de máximo 5 caracteres, nosotros ingresábamos, no sé, 10, y después cuando imprimíamos lo que habíamos ingresado nos tomaba los 5 primeros caracteres. No sé si me explico. Claro. Y en el momento del ingreso, normalmente no se validan los strings, pero podés poner que repita, Claro, con un contador así también. validándolo. Acá adentro tenés la lectura, ¿no? Acá estaría el readline, supongamos, de esa palabra que querés ingresar. Y podés hacer, esto tiene que estar definido, la palabra se supone que va a ser un string de 5, me dijiste 3, no importa. Y existe una función, si lo querés hacer, que es el largo, ¿no? Como al ser string, se les habilitan una serie de funciones en todos los lenguajes, que es que, creo que se llama len en Pascal, ahora lo buscamos si no, que el largo de palabra sea menor o mayor a 1 y menos, depende de lo que vos le permitas ingresar, si exactamente 5 o entre 1 y 5, y ahí lo validás, ¿no? Porque esto me va a dar la cantidad de caracteres cargados acá dentro del string.
No, si no les piden el enunciado validar la longitud, que cosa que nunca se hace, de la cantidad de caracteres de un string, no, eso no. Si tienen que validar, por ejemplo, cuando ingresan un valor entero o una nota que esté entre 1 y 10, y por supuesto si ingresan, si ustedes tienen una lista de códigos de ciudades en un arreglo, y en algún lugar del algoritmo están cargando un código de ciudad, venir y buscar que exista acá. Eso sí. Pero no puntualmente, no, normalmente no se los van a pedir. De los respecto a los arreglos, ustedes tienen que tener en cuenta que al ser menú van a ingresar, pueden llegar a ingresar en múltiples ciudades, por ejemplo, como hicimos en el caso del trabajo práctico, pero por eso siempre va a ir en un repeat o en un while hasta que yo diga, bueno, no quiero cargar más o le pongo un asterisco en el nombre de la ciudad, y cuando siempre prever que la fila esta, el índice del arreglo, llevarlo en una variable global o en un parámetro por referencia, o sea, variable. Entonces la próxima vez que van a ingresar, se los carga acá. O sea, ir contando las filas y no perder ese dato, no empezar de uno siempre cada vez que entran en ese procedimiento, pues se les va a pisar estos datos. Si buscan algo, como les decía, ante un ingreso y ingresan un código que exista. Dependiendo de la búsqueda, va a ser secuencial o dicotómica, si está ordenado o no el arreglo ese donde van a ir a buscarlo. Si el arreglo está ordenado, tienen que hacer una búsqueda dicotómica. Si no está ordenado, hacen una búsqueda secuencial hasta encontrarlo. O no, porque termina la cantidad de la dimensión que ustedes establecieron para el arreglo. Y lo otro que tienen que tener en cuenta en la carga, ya sea independientemente de lo que estén cargando, más allá de no ir pisando ante ingresos sucesivos por medio del menú, es no pasarse de la dimensión preestablecida del arreglo. Tendríamos que agregarle otra condición al asta. Claro, en el hasta sería, o en el mientras, depende cómo lo están haciendo, es que si ustedes definen esa dimensión como una constante, lo ideal sería que no se pasen de ese máximo. Son todos esas ayudas, digamos, para que quede bien. Esto último no es tan imprescindible, pero está bueno que lo agreguen. Y también lo otro que tienen que tener en cuenta es que si yo pongo acá Rosario y acá pongo Córdoba, no debería poder poner Rosario acá. Cuando son códigos identificadores o atributos que identifican algo, no debería haber códigos duplicados. Esas son cuestiones y probablemente hasta se los expliciten de esa manera en el enunciado para que ustedes van a trabajar con 2 o 3 arreglos y hagan esto, ¿no? Que no se pisen desde el principio, que no se repitan los códigos, o cuando cargan un dato que exista dentro de la lista ya cargada del arreglo. Es importante llevar este número, no solo para ir agregando valores nuevos, sino saber que cuando van a buscar algo, saben hasta dónde buscarlo. Por ejemplo, van a hacer un barrido secuencial y no tienen que buscarlo si el arreglo es de 20 hasta el 20, si saben que tienen 3 ciudades cargadas. Entonces la búsqueda sería hasta el 3, una vez que ya pasó. Por eso esta variable global es importante, ir llevando en un contador el índice actual del arreglo, porque saben que hasta ahí hay información cargada. No solo para después continuar la nueva carga con el +1, sino para hacer las búsquedas, por ejemplo. Ese es el máximo. Porque si no, estarían recorriendo innecesariamente posiciones vacías, por ejemplo. Y cuando haces el falso burbuja, nosotros teníamos el problema en el trabajo práctico que como el array se inicializaba en blanco, Sí. ordenaba primero los blancos y después todas las ciudades. Entonces Claro. lo tuvimos que inicializar en ZZZ. No lo necesitan inicializar en ese caso. Las inicializaciones de los arreglos es cuando ustedes en alguna, por ejemplo, van a usar alguna matriz o algún arreglo donde lo van a usar de contador o acumulador acá, adentro. Pero si no, no, porque el arreglo va a ir tomando cada vez que ustedes cargan un nombre de ciudad, esto va a estar vacío, todo, y que la primera ciudad va a tomar una descripción y se va a guardar. No es que están contando o acumulando queriendo hacer una operación aritmética. Entonces ustedes van cargando las ciudades y una vez que tienen, supongamos, cargado hasta acá, cuando lo ordenan, deberían ordenarlos no hasta el tope del arreglo, sino trabajar con este segmento del arreglo.
porque si no, ahí sí se les va a mezclar. Porque ahí esto sí le va a quedar abajo y todo lo no inicializado arriba. O si lo inicializan con blanco les va a quedar arriba, o si lo inicializan con Z les va a quedar abajo. Claro, entonces en vez del límite el array pondríamos el contador en la Claro, posición en la que... exactamente. Por eso les digo que este contador es importante para continuar la carga, para hacer la búsqueda hasta acá, en el caso de los códigos, cuando están buscando un código repetido, que no exista, o que cuando están cargando un código de ciudad, venir a buscarlo, siempre el límite va a ser este contador, no la dimensión. Salvo que sea un arreglo que ya está preestablecido, ustedes saben que está completo, ¿no? Tienen una lista de productos y saben que está lleno, entonces ahí no hay problema. Pero si no, para hacerlo bien, deberían tomar esto como tope. No son errores excluyentes del examen si ustedes lo hacen hasta el final, pero cuando uno después lo hace en el trabajo práctico se da cuenta que empieza a tener problemas, ¿no? Porque les aparecen ciudades vacías arriba, ordenadas, o tienen que meterles, como hicieron ustedes, un ZZ abajo. Ahí, esperen que ahí miro que les quería mostrar. Se lo voy a pasar por chat. Así lo leemos. Bueno, ¿alguien me quiere hacer otra pregunta? $22 de globalizadores. Bueno, vamos a abrir. Ayer tuvimos el final de sintaxis y semántica de los lenguajes del segundo año y no aprobó uno solo porque nadie había entendido el enunciado. Es un mal de estos tiempos. A ver. Me dijiste, lo que no entiendan, aprovechen la pregunta. O sea, lean bien el enunciado una o dos veces, las dudas que tengan, las preguntan antes de empezar a hacerlo, porque si no después ya agarran por un camino que no tienen tiempo después para deshacerlo a veces. Así que lo que son dudas de enunciado, sí, las tienen que sacarse todas las dudas. ¿Qué me dijiste? Globalizador. No sé si lo tendrías por acá, si no lo buscamos en la... ¿Llegaste al 22 de los globalizadores? No tengo la menor idea de lo que puede llegar ahí adentro de la práctica. Acá está. Es interesante hacerla porque yo me quedan 2 ejercicios de la práctica 2, no dejé en el camino ninguno y digo, bueno, ahora hoy me voy a torturar con unos 10 más de la globalizadora y mañana con otros 10 y así para el miércoles que viene con suerte hago un poco de todo. Claro, pero no se pasen porque se van a quemar, sino tantos ejercicios van a hacer. Miren cuando se pasan de sobreentrenamiento que después llega el partido y están lesionados. Bueno, a ver. Me escucha Claudia, me dice, pero dejalo que estuvo bien. Este es un negocio, tiene a la venta 100 artículos diferentes. Bueno, de paso lo vemos entre todos, así practicamos. ¿Lo están viendo ahí todos el enunciado? Sí, sí. ¿Alguien lo hizo ya? Yo hice, pero no lo terminé y tengo un par de dudas. Bueno, el resto no me imagino que no lo debe haber hecho ¿no? Bueno, tenemos 100 artículos diferentes, ¿no? Se dispone de una lista de los artículos donde se detalla el número del artículo, el número entero y el precio correspondiente. Esto es lo que les decía justamente, sin haber justo leído esto. Acá, por ejemplo, podemos asumir que el arreglo está lleno y que tenemos el número y el precio. Claro. Y que son 100. Entonces acá sí vamos a hacer las búsquedas, por ejemplo, hasta 100 o algún ordenamiento si lo quisiésemos hacer, no sé, vamos a ver lo que dice el enunciado, pero ya sabemos que el tope es 100. Claro, y porque ya está dado, es como que tenemos una lista de precios, digamos. Por ejemplo, después... Lo que sí... Perdón. Sí, decimos. No, por ejemplo, después en lectura te dice que ingreses los datos de los 50 artículos. O sea, ya ahí ya no sabes qué hacer. ¿Son 100 o 50? Bueno. No, por ahí estos quedaron... Pasa esto como no los hace nadie, pero... pueden quedar... Sí, puede haber problemas denunciados, entonces.
No, lo que les iba a decir acá, el número de artículo es entero y el precio normalmente es un precio real, entonces a ella les van a quedar dos arreglos. De 100, uno de tipo entero y otro de tipo real. Salvo que en el momento les digan, bueno, vamos a asumir como que el precio es entero, no trabajamos con centavos, entonces ahí lo podrían armar en una matriz de 100 por 2. Esa, por ejemplo, esa se puede preguntar, si pueden decir, ¿podemos considerar el precio como entero o necesariamente lo tenemos que asignar como real? También depende de quién te está tomando el examen y después te lo corrige otro, ¿no? Bueno, esas son las cuestiones que pasan en la vida, ¿no? Tenés suerte o no. Se pide para cada venta que se realiza imprimir una factura con el nombre del comprador, todavía no lo tenemos, este dato, y el total a pagar. El total a pagar va a ser de los precios, sin seguir leyendo, ¿no? Una factura es un conjunto de renglones que uno va cargando el artículo, la cantidad que va a sacar del artículo, y acá vamos a tener el precio. Entonces vamos a tener que ir multiplicando la cantidad que me están comprando por el precio, y así ir haciendo un acumulador de tipo real, y ese sería el total de la factura, ¿no? Que tenía acá. Bueno, vamos a leer, no vamos a hacer lo que hacen ustedes. Cada factura detalla por renglón el código del artículo, o sea que esto lo tienen que ingresar, venir a validar acá cada vez que lo ingresen. Si no está, hay que ver si está ordenado o no esta lista de artículos. Si llega a estar ordenado, la BUC tiene que armar una función con búsqueda dicotómica para venir a buscar este código que les van a cargar. Como que imagínense una cajera que está tipeando, pasando por el código de barra, cada artículo pone el código. Entonces nosotros tenemos que venir a ver si existe acá, con búsqueda dicotómica o secuencial. Todavía ese dato no lo alcanzamos a leer. Le vamos a tener que pedir la cantidad, porque no necesariamente siempre va a ser un artículo, y con ese mismo índice del arreglo vamos a buscar el precio. Entonces ahí ya tenemos el artículo, la cantidad y el precio. Y hacemos cantidad por precio y tenemos el subtotal de ese renglón. Y ese valor, ese subtotal, a su vez lo acumulamos en otra variable, porque después tenemos que terminar mostrando el total completo. Así que vamos a ir, y primero le tenemos que pedir, antes de empezar a pedirle todos los artículos, este dato, el nombre del comprador. Eso lo guardamos en una variable simple, digamos. Entonces, por cada venta, o sea, por cada renglón de la factura se está refiriendo acá, se ingresa, esto también está bien explicado acá, porque dice una venta en realidad es una factura, debería ser por cada ítem vendido dentro de una factura, hay que ir poniendo el número del artículo y la cantidad. Ese sería el dato de entrada. Con este dato, con este artículo, este número de artículo, como les decía, ustedes tienen que venir y validarlo, que existe. La cantidad debería una mini validación de que sea positiva y nada más. Los subprogramas. Lectura con su correspondiente parámetro que ingrese los datos de los 50 artículos. Bueno, ese quedó mal. Acá hagan de cuenta que dice 100. Pues hay que cargar este arreglo. Acá no tenemos menú. O bueno, si hay menú, podrían hacer todo lo que hicieron en el trabajo práctico, ¿no? De ir llevando, que los artículos se puedan ir cargando de manera sucesiva, por lo tanto se puede llevar un contador de artículos. No siempre va a ser el tope 100 en este caso. Pero acá no habla de eso, así que podrían suponer que se cargan y ya está. Lo que sí es que esto no coincide, ¿no? Obviamente, esto no es que vos no pudiste entenderlo, está mal el enunciado. Está bien. Después un menú, por ejemplo. Sí. Yo puedo hacer dentro de un while llamar a una función que sea menú y me devuelva la opción y que esa opción sea la que condiciona el while, o tiene que ser un procedure. Y a ver cómo adentro de un while llamar a una función, Claro. y esa función lo que te devuelve es un valor que puede afectar que salga del while o no. Claro. ¿Sí? Sí, se puede hacer. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo lo había pensado? No, porque como siempre lo hacíamos con un procedure y no sé, en un ejercicio lo hice función y como no lo probé en el Pascal no sabía si funcionaba o no. Sí, la diferencia básica que tiene un procedimiento de una función es que la función devuelve un valor y lo devuelve en el nombre de la función. Entonces ahí tienen un valor que lo tienen que asignar a una variable o usar en una condición, le tienen que dar un uso. En cambio el procedimiento no lo pueden hacer la llamada solita
Pero pueden devolver un valor en un procedimiento, pero tienen que hacer como un parámetro de salida. Pero después el funcionamiento no debería cambiar. El parámetro de salida se lo deberíamos mandar también en los parámetros al procedure. No te escuché la primera parte. El parámetro de salida, si yo quiero hacer que me devuelva una opción, por ejemplo, que me devuelva la suma, yo le Sí, tengo que mandar al procedimiento en los parámetros la variable suma. claro, sí, porque siempre los parámetros sí corresponden desde la llamada y en la recepción. Lo que Pero pasa es si que los esa tenés variable va a estar globales. declarada y no tiene valor, o puede tener un valor cero, por ejemplo. Lo recibís como var en el parámetro, en el procedimiento. Adentro del procedimiento, todas las asignaciones que vos les hagas a esa variable, después las vas a poder seguir usando del programa principal. Pero, Claro, profe, Si no, lo pueden usar como una variable global y ya está. claro, si pongo todo global, no hace falta que le pase todo. No, salvo que les digan que pasen parámetros Claro. determinados y ahí sí van a tener que pasar los parámetros. Pero en Pascal, como la mayoría son variables globales, no son muy puntuales los usos de parámetros. Salvo, por ejemplo, cuando hay que hacer un reuso de un mismo procedimiento, ahí sí no tienen otra que usar parámetros, por ejemplo. Ustedes tienen un mismo procedimiento de ordenamiento o de carga, pero quieren estar cargando arreglos diferentes. Entonces, el procedimiento es uno solo, el parámetro es variable, pero lo están llamando dos veces con nombres de arreglos distintos. Ahí sí tiene mucha utilidad el uso de parámetros. Bueno, y entonces el orden con sus correspondientes parámetros que ordene los datos ingresados en forma creciente por número de artículos. O sea, van a cargar los artículos, que serán 100 o 50, acá quedó ahí una pequeña diferencia y grande, y después lo ordenan, ¿no? Al estar ordenado, significa que, bueno, acá se los dice, acá abajo, cuando hagan un procedimiento buscar, es decir, que están cargando los artículos, los que yo les decía, a partir de ahí ya van a tener que buscar dicotómicamente el código del artículo para ir a obtener el precio. ¿Qué es lo que no habías entendido más allá de este pequeño detalle, no? Por Eso. ejemplo, dice que por cada venta se ingresa el número de artículo y la cantidad vendida. Y Sí. después en lectura dice que ingrese los datos de los 50 artículos. Yo tengo que ingresar eso, digamos, el número de artículos y la cantidad vendida. No, la lectura esta hace referencia a este arreglo. Claro, pues Es yo la puse que carga el de los arreglo ya estaba artículos. cargado, digamos, el número del Sí, por artículo eso. y el precio. Entonces no tenía que ingresar eso. No sé si... El negocio tiene la venta 100 artículos, se dispone de una lista de los artículos donde se detalla el número. Sí, no está claro acá. Lo otro que puede ser es que esto ya esté cargado Claro, y esta lectura, los datos, que cada factura tenga hasta 50 artículos. Esa puede ser la otra, ¿no? Una factura, pero me suena raro porque son muchos. O sea, limitar cada factura hasta 50. Pero no, es rarísimo. Sí, no está bien el enunciado este, no está claro. claro, bueno. No, bueno, y después yo supuse que el buscar ese lo tenía que hacer en el artículo, ¿cómo se llama? En el arreglo que ya estaba cargado al principio del enunciado. Entonces, como yo había suponido que estaba, supuesto, que estaba cargado, digamos, en la posición 1 podía tener el artículo 6, lo hice secuencial. Claro. Sí, lo que hay que hacer es ese arreglo, más allá de que esté cargado o se cargue acá, ordenarlo con el método de falso burbuja. Y entonces al buscarlo, cuando vos vas cargando uno a uno los artículos de la factura, de la venta que estás haciendo, cada vez que cargas un artículo, se lo pasás por código a este subprograma, puede ser una función esta. La función busca dicotómicamente y te devuelve si lo encontró o no. Claro, Para acá adentro decirle que está bien y le pedís la cantidad después o que no, que el artículo no existe. está bueno. Igual, o sea, yo Por lo eso es búsqueda hice, dicotómica, porque claro, hay un yo lo orden hice, antes. digamos, secuencialmente, pero bueno, cambiaría eso. Sí, exactamente.
Pero bueno, sí, está ahí. Esto supongo que la lectura es de los artículos si se refiere a esto, y después sí prevean que la factura tiene más de una carga, puede tener más de una carga, ¿no? Tiene que ponerle un fin de datos, esto siempre es con un mientras o con un repetir, porque vamos cargando esto. Y cada carga validarla en este arreglo. Por eso primero se cargan los artículos, después se lo ordena y después se empieza a pedir la factura. Pero no, tampoco aparece un enunciado de menú acá cómo hacerlo, ¿no? Está medio así, medio ninja escrito este. Está bien. Pensé que era yo solo que no No, entendía. no, sí tiene mucha inconsistencia este enunciado. Está bien, listo. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí, digamos que ahí apareciera cargar hasta un máximo de 100. Ahí sí sería con un mientras, ¿no? Y con un para fin de cargar datos. este arreglo, ¿sí? Claro. Y si hay un menú, pueden entrar las veces que quieran a cargarlo y tienen que ir controlando que el próximo artículo que cargan se cargue en la fila siguiente, y en ese mientras tienen que poner con una condición de fin, por ejemplo, que con un artículo 0 ya no cargan más, pero no quiere decir que puedan volver a cargar. Y mientras van iterando en el mientras, la idea sería que cuando ingresan un artículo, un código, tienen que llamar a una función para verificar que ese código ya no exista antes. Entonces, para mirar desde la posición 1 hasta donde están trabajando ahora, que ese código de artículo no existe. Pues no deberían poder cargar códigos de artículos duplicados. Y por otro lado, también verificar que ese nuevo artículo que quieren ingresar no haya superado, bueno, los 100, el tope de 100, porque si no se van a pasar de dimensión. Y cuando terminan de cargar, si necesitan mantener la estructura ordenada, deberían llamar a una de ordenamiento para que les acomode en secuencia ascendente, por ejemplo, los códigos de artículo. Todo eso lo deberían hacer para que quede, digamos, perfecto. No duplicar artículos, siempre cada vez que lo invocan ese procedimiento de carga, ir cargando adicionalmente nuevos artículos. Les dicen que hay que hacer búsquedas dicotómicas por código de artículo, ustedes ya saben que finaliza el mientras de esa carga, entonces tienen que ordenarlo. ¿Realmente llegamos en 2 horas a hacer todo eso en un parcial? Sí, yo estoy pensando que tardé una semana en darme cuenta lo del trabajo práctico. Y bueno, pero ya está hecho, y ya lo aprendieron. Por eso yo les decía, háganlo todos al trabajo práctico, todos los integrantes del grupo, porque después, una vez que lo aprenden, ya es más fácil. A ver, yo estaba acá mandándoles, les voy a mandar un enunciado y ahí probamos una carga, pero van a ver que no es tan compleja, de llevar el control del tope del arreglo y de que no se vayan pisando. A ver, Dropbox. Porque para tachar tiene que estar en la nube. Una pregunta. A nosotros Dani nos dijo que mínimo un procedure en Pascal vamos a tener que hacer. ¿Ese procedure no lo vamos a tener que hacer en Chapin o sí? Sí, todo lo tienen que hacer completo en Chapin. Y después en Pascal, Ok. como les digo, hacen la declarativa de todas las variables y es algún procedimiento, alguna función como un bonus track. Pero eso es lo último que deberían hacer. Porque si no les van a mirar el Chapin, no va a estar así incompleto y no prueba. Lo que se les miran siempre es el Chapin. Y cómo van declarando las variables, para saber cómo la están usando en el Chapin. Ahí ya les paso algo. ¿No le pone nervioso ver la pantalla seleccionada? Sí. Y más nervioso cuando no me acuerdo dónde miércoles está lo que les quiero pasar. Algoritmos, prácticas, globalizadores. Ustedes ven ahí lo que yo les estoy intentando tachar en... que encima se te pierde el algoritmo, prácticas, globalizadores, acuérdense.
Ah, acá me queda. Me lo estaba tapando Zoom. No, pero no era globalizador. El parcial de 2016. Sí, Estaban parciales, me parece. acá estaba. El... No. Vamos a buscarlo por acá. Algoritmo, está en una carpeta de videos. Eso porque ustedes no se organizan. ¿Sí? Ujú. Siempre los arreglos están en la memoria principal. No hay otro lugar donde no estén. No, depende si el arreglo está definido como una variable global, ¿no? No, no es necesario. Acá. Bueno, ahí se los mandé. Igual se los muestro ahora por pantalla. Este de acá es. Pero es más que nada para que vean algunas cuestiones así que a ustedes parece que es muy complejo, pero no es tan complejo. Parece difícil, pero no es fácil. Bueno, este era de las Olimpiadas, las últimas que hubo. El año pasado no hubo por la pandemia, por eso hubo este año en Tokio. Y la idea era cargar datos. Ahora vamos a ver qué cargamos. Mostrar la lista de medallas de un país determinado, una especie de listado, y un listado de deportistas. Esto era bastante sencillo. Yo me acuerdo que lo hice yo, por eso es fácil. Las que son difíciles son de Claudia. Y justo ahora lo hace Claudia. Bueno. Nos mintió, nos dijo que lo hacía otro profesor a este segundo. Sí. No sé quién la verdad que no sé quién lo va a hacer ahora. La carga de datos queremos cargar los deportistas. El nombre del deportista, no hay código, porque si no tendríamos que validar que no haya un DNI o un código repetido, pero como son de distintos países, se pone el nombre, el país al que pertenece, en ambos casos ninguno de los dos supera los 50 caracteres, y la cantidad de medallas de cada tipo obtenidas por el deportista al finalizar la Olimpiada, ¿no? Acá estamos cargando los datos, no de inscripción, sino cuando termina la Olimpiada. Ponemos el nombre, el país y cuántas medallas sacó de oro, de plata y de bronce. Los tipos de medallas se identifican por este código, por 1, 2 o 3. Por supuesto pueden tener 0, porque no ganó ninguna, o una de bronce, o todas las combinaciones que ustedes quieran. Son 3 números enteros que se cargan para un deportista con su nombre y su país. Y sabemos que hay hasta 500 deportistas que se pueden llegar a cargar, como máximo. Entonces, para cargar esto que está acá, ¿qué estructura de datos usarían? Si quieren guardar el nombre del deportista, el país al que pertenecen, supongamos, vamos a poner acá Juan Pérez, que pertenece a Perú, y sacó 0 de oro, 0 de plata, lo estamos matando, ¿no? Y una de bronce. ¿Cómo harían para usaría dos arreglos bidimensionales. Dos arreglos bidimensionales, exactamente. El primero de string hasta 50 y el segundo de enteros únicamente. De entero. ¿Y cuántas filas cada uno de esos arreglos? Y filas 500. ¿Y columnas? Columnas en el primero de string 2 y en el segundo 3. Perfecto. Bueno, esa es la definición de la estructura de datos. Eso ustedes lo tienen que, hasta que no estén seguros de eso, no sigan avanzando, porque les va a condicionar la solución de todo el problema, ¿no? A ver, vamos a mirarlo acá, yo lo tengo
No, este mismo después, cuando pase el parcial, lo vamos a hacer con registro y arreglo de registro, y después lo vamos a hacer con archivos. Así vamos viendo cómo puede evolucionar un mismo enunciado. Archivos, acá no lo veía. Entonces, lo primero que tienen que determinar es justamente esto. Esto es lo que le llamamos la declaración de variable, ¿no? Que es lo que ustedes deberían anexar a los chapines. Yo acá le puse una constante de la cantidad de filas, para no ponerle 500, ¿no? Le puse 5, después como para probar. Y tienen que hacer un array de 1 hasta 500. Vamos a suponer que para respetar el enunciado. Y 2 columnas. Y fíjense que el string los tienen que limitar, no le pongan string solo. 50 es porque, no sé, creo que el enunciado lo dice, porque ni el nombre ni el país supera los 50 caracteres. Entonces ya tenemos ahí un límite como para poder colocarlo. Y otro array con la misma cantidad de filas, hasta 500 sería, pero de 3 columnas, porque ahí vamos a poner de tipo entero la cantidad de medallas de oro, plata y bronce en sus respectivos índices, ¿no? En el 1, en el 2 y en el 3. Muchas veces usamos el índice como contenido semántico, o sea, tiene significado el índice. Yo sé que lo que almaceno en el 1 es la medalla de oro, la 2 la plata y la 3 bronce. Y después me queda armar las matrices. Esta es la variable, ahí donde voy a guardar la información. Esto es lo que va a estar en la memoria RAM, y va a ser de tipo dep, o sea que va a ser una estructura de 500 por 2. Y donde cada casillerito de combinaciones de filas y columnas voy a poder poner hasta 50 caracteres. Y la variable medallero es otra matriz de 500 por 3. Y estas son dos variables que van a surgir ahora de la solución del problema. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Bueno. Después lo que tenemos que hacer en esta, o sea, pero a este ítem 1 yo lo podría ingresar las veces que quisiera. O sea, no es que voy a cargar 500 deportistas de una, sino que pudiese cargar 20 y después dentro de un rato otros 50 y así, y tampoco necesariamente voy a cumplir el tope de los 500 deportistas, porque dice como máximo pueden llegar a participar. Por eso nosotros ahora cuando lo resolvamos vamos a ver eso de poder permitir cargar las veces que querramos, no pisar los datos, no pasarnos de 500, pero sabiendo que podemos tener menos de 500. Lo que no vamos a hacer acá en esto, porque no se dio el caso, es que controlar que haya 2 nombres repetidos, por ejemplo, porque de hecho puede haber 2 nombres repetidos. Después, si me eligen el ítem 2 del menú, tengo que ingresar un país. Esto, por ejemplo, normalmente ustedes van a llamar acá en ese ingreso a una validación para ver si en el caso de tener un arreglo con la lista de todos los países, ver si ese país existe o no. En este caso no, porque no se lo estamos pidiendo. Y lo que hay que hacer es informar el medallero, o sea, la cantidad de medallas por tipo y total. Por ejemplo, si me ponen país Argentina, tengo que ver todo lo que esté cargado acá, en este arreglo, donde vaya coincidiendo, tengo que hacer un recorrido secuencial ahí, ¿no? Desde la fila 1 hasta las filas que tenga cargadas, y ver que coincida en la columna 2 de esa matriz el país que me están ingresando. Cada vez que coincida, ¿qué debería hacer? Ir acumulando la cantidad de medallas de cada tipo. ¿Y cómo hago para acumular la cantidad de medallas? Y puede ser en 3 variables distintas, pero simples. Sí, puedo tener un arreglo de 3 solito o 3 acumuladores, pero ¿cómo accedo simples a las medallas que obtiene ese deportista cuando detecto que el país coincide? Y porque tenés el índice ya cuando el país coincide, y después con el código 1 van a ser las de oro, con el código 2 van a ser las de bronce y así. Así es. O sea que ustedes detectan que en una fila el país coincide, entonces en ese mismo número de fila, en el que estén parados, se tienen que ir a la otra matriz, repitiendo el índice, ¿no? Y después por columna acumulan los datos que tengan en las columnas 1, 2 y 3.
Y como podemos usar 3 acumuladores o un arreglo, los que lo usan así como acumulador. Un arreglo de enteros también. Y lo muestro, ¿no? Con esta estructura. No necesitan ir calculando esto, porque esto es simplemente en el momento de mostrar, pueden mostrar la suma de los 3 acumuladores o de los 3 elementos del arreglo de tipo acumulador que están usando. Y después en este otro ítem, en el tercero, la idea sería mandarle una invitación a la fiesta por el cierre de las Olimpiadas. Entonces hay que hacer un listado ordenado alfabéticamente por nombre de deportista e indicando al país que pertenece. Es fácil, ¿no? ¿De dónde sacarían esa información? De este de acá. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer antes? Demostrarlo. Ordenarlo. Lo ordenan y lo muestran, ¿no? Es lo único que hay que hacer. Pero ¿qué puede llegar a pasar si no tienen en cuenta una cuestión ahí puntual? Sí, no, pero no hay que hacer una búsqueda dicotómica, ¿no? El problema es con el ordenamiento. ¿Qué arreglo? Y depende cómo lo hagan el ordenamiento, ¿no? Entonces ahí tienen 2 estrategias distintas que seguir para que no se les rompa la estructura de datos que tienen cargado del punto 1. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Que hay que ordenar los 2 arreglos, no solo uno. Esa es una forma. Si ordenan cada vez que cambian de lugar el nombre y el país de un deportista y lo cambian de fila y lo intercambian, tienen que venir a intercambiar si no se les va a romper las medallas de oro, van a pasar a otro, va a ser un lío bárbaro. Y si no, hay otra manera, sin tocar este arreglo. Sí, ahí también es uno de los usos que ustedes le pueden dar a los parámetros. Si ustedes pasan como parámetro este arreglo, pero lo pasan por valor, no por referencia, entonces en el listado, a un procedimiento donde van a listar. Ahí adentro del listado ordenan ese arreglo, que le están pasando, y lo muestran. Pero eso queda solamente en ese procedimiento, porque cuando lo hacen el pasaje por valor, lo que hace es una copia de un nuevo arreglo. Entonces no están tocando el arreglo original. Al copiarlo, ahí le pueden hacer lo que quieran a ese arreglo adentro del procedimiento de listar, lo ordenan, por ejemplo, lo muestran, pero cuando termina, eso desaparece y sigue vigente este único arreglo original y no lo modificaron. Entonces evitan tener que estar a su vez a ordenar y arrastrar a este otro. Entonces lo pueden hacer localmente adentro del procedimiento por un pasaje por valor. Esa es una de las ventajas también de usar parámetros. Está así, ahora lo vamos a ver cómo se podría hacer. Bueno, pero básicamente se entendió el enunciado, ¿no? Tienen que cargar en 2 matrices, en este caso, una de string y otra de entero, todos los deportistas, lo puedo cargar las veces que quiera. Después puedo ingresar a un país y listar, ir recorriendo. Tengo que hacer un recorrido secuencial ahí de todos los deportistas, porque tengo que ir a buscar las veces que aparece ese país que me están pidiendo, acumular las medallas y mostrarlo. Este sería el objetivo, dependiendo del país que me ingrese. Y al final, o en el momento que uno quiera, ir viendo la lista de deportistas, ordenada alfabéticamente. Puedo ir cargando y mirando el listado provisoriamente y después sí lo imprimo al final, pero no quiere decir que son excluyentes o se tienen que ejecutar en este orden las opciones. Entonces vamos a probar cómo funciona y después miramos cómo estuvo hecho y los cambios que le podríamos hacer para mejorarlo. Sí, ahí lo que me pone Sixto que hay que ordenarlo hasta donde está cargado usando la variable global. Eso sí hay que hacerlo, para que no nos aparezcan valores en blanco. Pero el tema es que, más allá de ordenarlo usando hasta donde tengamos cargado, y mostrar siempre hasta donde tengamos cargado, o buscar siempre hasta donde tengamos cargado, hasta esa fila, lo que yo les decía era que en el caso de que toquen este arreglo original, principal y único que tenemos, tienen que por arrastre ordenar este otro, si no se quedan desenganchadas las medallas de cada deportista. O lo otro,
es pasar esto como un parámetro por valor a un procedimiento de listar, entonces eso me va a hacer una copia y yo ahí puedo ordenarlo tranquilo, pero porque sé que no estoy tocando este principal y no va a perder nunca la relación. Bueno, ahora no anda y no... Este es el menú. Super menú. Y vamos a empezar. Bueno, si yo elijo el 3, por ejemplo, no hay nada. Esa es otra de las cuestiones que ustedes deberían ver, que no se pinche el programa, ¿no? Vamos por el 1. ¿Qué habíamos puesto? A Juan Pérez. Vamos a poner el nombre. Nombre cortito nada más. Juan, que es de Perú. Y este le vamos a poner, bueno, todos uno, vamos a poner una de cada uno. Pedro, le vamos a poner de Argentina, vamos a abreviarlo. Esto que yo estoy cargando acá, en el caso de tener un arreglo de países, por ejemplo, yo podría cargar el código solamente acá y que me verifique que existe ese código dentro del país. Acá estamos poniendo los nombres, nada, está más simplificado. De Pedro es mejor. Y vamos a ponerle otro nombre para ver cómo los ordena después. Si bien este está puesto en la tercera posición del arreglo, después en el listado tiene que aparecer primero. Y Ana sacó 3. Ah, no. Bueno, hizo un país 3. Un país 3, un país nuevo que se creó. Esto está hecho con un mientras o con un repetir, ¿no? Pero tengo que ponerle el fin de datos. No quiere decir que no vuelva a ingresar otro dato más. Vamos a poner, por ejemplo, Luis, de Perú. Y todo esto. Después nos tenemos que acordar las medallas, ¿no? Y nada más. Pero ahí ya cargué un nuevo deportista. Si miramos la lista de deportistas, tienen que estar todos y ordenados alfabéticamente. Y si ponemos el listado de medallas, yo le pondría, por ejemplo, Argentina, y ahí aparecen su total de medallas. Para probarlo vamos a cargar un nuevo deportista, el deportista nuevo, de Argentina, y le vamos a poner un montón así llega hasta 7. Entonces el listado de medallas del país de Argentina llega a 7 y el 21 el total. Si supongamos le ponemos de otro país, Chile, y no hay nada, ustedes, bueno, eso depende de cómo lo hagan, y le pondrían sí que no hay ninguna, o le ponen que no hay medalla o ceros. Y acá apareció, miren acá, hay un, porque me quedé sin lugar en el arreglo. Bueno, acá hay un bug, un error, porque esto lo tendría que haber metido acá. Porque está minúscula, profe. Pues está puesto en mayúscula. Tenés razón. Eso tampoco lo hagan en el parcial. No es necesario que conviertan mayúsculas a minúsculas y todas esas cosas, ¿no? Son más de codificación específica cuando hacen el trabajo práctico. Bueno, exactamente, porque la minúscula en los códigos ASCII está después que las mayúsculas. Entonces tenemos el programa principal. Acá aparece esto es un procedimiento menú, esto como ustedes ya los conocen, para que los liste al menú, eso mismo que estábamos viendo por la pantalla. Elegir una opción validada, todo está entre un repetir hasta que elija el 4. La opción 4 es la de salir. Eso ya es parcial 1, digamos. Y acá las llamadas a los 3 procedimientos. Yo acá le paso parámetros, después vamos a ver que podríamos obviar estos parámetros. Y estas son las dos arreglos, las dos matrices. La de deportista y la de medallero. Esta es la matriz de string y esta es la matriz de las medallas. Y acá está lo que vos me preguntabas. ¿Cómo hacer que un procedimiento devuelva valores? Porque yo quiero llevar en esta variable la cantidad de filas que voy cargando. La podría obviar porque al ser una variable global, no la necesito pasar como parámetro. Y si lo llevo a pasar como parámetro, tiene que ser de tipo variable. Ustedes, si quieren, no lo pasen como parámetro. Si la declaran como variable global, lo que sí es importante inicializar esta variable en 0, no adentro del procedimiento, sino acá afuera,
y a medida que voy llamando a este procedimiento, en esta variable, ya sea usarla como parámetro o no, sino directamente dentro del procedimiento, al ser una variable global, la tienen que ir incrementando en 1, siempre, con cada nuevo deportista. Entonces vamos a la de carga. Acá lo recibo. Si quisiésemos hacer intercambio de valores de salida de un procedimiento, sería ponerlo así. Le tengo que poner var a todo porque acá voy a cargar los deportistas y a través de D y a través de M las medallas. Pero podría no poner nada acá y trabajar acá directamente con deportistas y medalleros y Kant. Entonces, ¿cómo hacen para que cada vez que entren se posicionen en una fila nueva? Es importante que lo inicialicen. Sí. Porque sí, pero yo podría no hacer esto, llamar a carga, y al ser variables globales, de estos arreglos deportistas y medalleros, usarlos acá y poner deportistas directamente. Al ser global se ve en todo el programa. Es por eso nada más. Claro, no lo uso. Si voy a pasarlo como parámetro, uso el nombre del parámetro. Pero eso por una cuestión de unas buenas prácticas para que se vayan acostumbrando para el año que viene, así no renegamos tanto en segundo año. Pero ahora no importa. Ahora lo pueden hacer tranquilamente. Pueden no pasar de ningún parámetro, pero trabajen con estas variables adentro del procedimiento. Con estas. Porque son las variables globales. Si no lo reciben, le ponemos el nombre de la recepción y acá adentro, si hacen esto, trabajen con D y con M y con C. Esta es la variable Kant, que ahora vale 0. Entonces, cada vez que voy a incorporar un nuevo deportista, que acá le pedimos el nombre, si acá estaríamos cargando, por ejemplo, un código, esto lo deberíamos hacer en un repetir hasta, que la función me devuelva que existe. Si me devuelve que no, le debería volver a permitir pedir el código, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Que incrementen antes de asignar al arreglo la variable C. Esa variable C, que es esta variable Kant, en realidad, es el que me va a servir de índice de fila en el arreglo. Ahora va a valer 1 porque está inicializada en 0 y entonces ahí yo voy a poder cargar el nombre del deportista y el país. Y lo otro, que acá lo pueden ver, es cómo controlar lo que ustedes me decían del tope. Si yo sé que tengo en esta constante, F, o le pongo en 500 acá, como ustedes quieran, es la cantidad de F por fila, ¿no? Si lo tienen definido acá como constante, yo no debería pasarme nunca de esa cantidad de fila, porque no voy a tener un problema, voy a perder información o se me va a pinchar el programa, depende de cómo reaccione el compilador. Entonces, cada vez que ustedes ingresan en un mientras, no solamente le preguntan por la condición de fin de datos, es decir, cuando yo me quiero ir, que yo elegí como opción de fin de datos ingresar un nombre de deportista en asterisco, sino también tienen que controlar que estén debajo del F. Acá podría ser menor o igual. No menor, porque en la fila 500 yo lo podría cargar, ¿no? Entonces, hasta 500 yo podría cargar, o hasta, depende del valor de esto. Si no se cumplen estas condiciones, sale, porque puse asterisco o porque me quedé sin lugar. Después de salir acá yo podría preguntar, si C es igual a F, le digo, no se permiten más cargas porque ya se cargaron el máximo permitido de deportistas. No hay más cupo, digamos. ¿Estamos? Es el uso de este contador a través de una variable global o una variable de parámetro, pero deberían llevar el control de los índices del arreglo, y este control también sería interesante, que lo pongan para no pasarse, ¿no? El más importante es este. Y acá cambian de matriz. A esta variable, que es el contador de filas, lo usan justamente como fila, tanto para los deportistas, cargando el nombre y el país, y acá cambian de matriz. Pero la fila es la misma. Siempre arrastran con fila C.
porque están relacionados por el índice de los arreglos, tanto el nombre y el país en una matriz, como la cantidad de oro, plata y bronce en el otro. Miren que no es tan complicado. A este por ahí le faltaría el control de códigos repetidos, pero es la llamada a un procedimiento que hace un recorrido secuencial desde la fila 1 hasta C o hasta Kant, viendo de que exista o no el código. Si llega a existir, la función me devuelve verdadero y si no me devuelve falso. Y ahí le digo código repetido y vuelve a cargar otro hasta que pone asterisco, por ejemplo. Con eso ya tienen todos los controles, que no haya código repetido, permitir cargar múltiples filas en un arreglo cada vez que entro al menú, cada vez que cargo y entro desde el menú nunca se van a repetir las filas porque voy llegando el contador y a su vez controlando el tope máximo del arreglo. Profe, ¿podría copiar el código en el chat? Lo tienen, se los copié en el Drive, donde tienen la codificación. Esperen, a ver. El drive del foro. Sí, en el Drive del foro. A ver, les muestro dónde está. Porque lo copié hace un rato. Porque sé que así no va a ser el parcial. Porque para eso lo había ocultado. Por las dudas, ¿no? Ya pasó otro año anterior y ya me han retado. Que justo di una práctica de parcial antes del examen y el otro día fueron y eran casi idénticos. Y bueno, si no me avisaban. Entonces el de este año va a tener como el trabajo práctico. Y este año va a tener pinta del trabajo práctico. Y no, esto que les estoy mostrando ahora lo tienen que hacer, van a ver que incluso se los van a pedir. Están un poco acelerados este año, ¿no? Ya están viendo archivos y todavía tienen que rendir arreglos, le están haciendo un lío en la cabeza. Sí, el registro, ya le meto el registro en el medio, ¿no? Después del parcial se ponen al día con registros y archivos y después sí vamos a empezar. Este mismo lo vamos a hacer con arreglo de registro, que sería hacer una única matriz de 5 campos, ¿no? Con el nombre, el país y las 3 cantidades. Esa es la ventaja que tienen los registros. Y después lo vamos a hacer usando archivos, ir guardando la información en el disco, y entonces nos va a servir de ejemplo este enunciado para practicar esas 2 cosas, y después ya vamos a empezar a practicar con finales directamente, así se van preparando para el tercer trabajo práctico y para el tercer parcial, que es el de promoción directa. Decisivo. No hay que escribirse en ningún lado, ¿no? Con estar matriculado es suficiente. ¿Cómo? No hay que inscribirse en ningún lado para rendir, ¿no? Con estar matriculado ya es suficiente. No, es como este parcial. Así como rinden el miércoles el segundo parcial, así va a ser el tercer parcial. Y después hay un recuperatorio, me parece. O sea, que tienen 2 chances de promoción. No, estaba hablando de parcial y me metí en otro lado, foros. Estamos acá. Qué suerte que no me mandan más foros, ¿eh? Gracias. Yo estaba por mandar porque hay que... Ahora mañana me caen 5. Este que está acá, este drive, vamos a abrirlo, en el foro mío, en la parte de Pascal, donde están los ejercicios resueltos de la práctica 1, 2 y 3 que les fui subiendo. Les agregué esta carpetita, que es lo que estamos viendo ahora. El enunciado y este punto paz resuelto. Y después del parcial vamos a empezar a trabajar con esto, registros y archivos, donde ahí está ese mismo, que lo vamos a ver con registro y después con archivos. Acá se ve que hay una versión adicional de archivos. Siempre hay varias maneras de resolverlo. Y después sí vamos a trabajar ya directamente como exámenes finales que se han ido tomando en todo este tiempo. Así vamos viendo todos los temas integrados, porque después de archivos ya no hay más temas nuevos. Bueno, estamos hasta acá con la carga. ¿A alguien le quedó alguna duda? Les vuelvo a repetir, esto no es necesario. Vamos a hacer la variante así. Le sacamos esto. Me van a hacer cambiar todo el código. Hermoso que está.
la D, le vamos a poner deportista. A veces uno tiende a hacer esto, ¿no? De reemplazar. Y pueden hacer un desastre, ¿no? A veces anda y a veces no, porque la D y encuentran D por acá y empiezan a, o si llega una D mayúscula y les empieza a hacer un reemplazo masivo en todo el código. Bueno, entonces acá estamos usando la matriz de deportistas y acá vamos a usar la matriz de medallero en la carga. Directamente con las variables globales, así no se hacen lío. Y me está faltando uno acá. Y al no tener parámetros, no lo recibimos con parámetros, pero este se llama Kant, la variable en realidad. La variable original global. ¿Estamos? O sea, incremento la variable y cargo en la matriz de deportista por un lado, acá me falta Kant, y en la matriz de medallero por el otro, pero siempre usando como fila la variable global que se va incrementando en uno por cada deportista que voy cargando. Y en la llamada, obviamente, no vamos a usar parámetros, porque estamos usando directamente esta variable global. Acá tampoco. Acá sí lo vamos a necesitar. No este, pero este sí. Ahora vamos a ver por qué. Por lo que yo les decía antes. Vamos a grabar otra versión. Sin Profe. parámetros. Sí. Igual para la materia del año que viene hay que aviarnos con los parámetros. Y porque el año que viene, cuando veamos en el primer cuatrimestre el lenguaje C, les cortamos los dedos directamente, no, con las variables globales no pueden usar más. Entonces no les queda otra que hacer parámetros, y por la forma del lenguaje también, que trabaja con muchas funciones y mucho intercambio de información entre parámetros y punteros y demás. Y en el segundo cuatrimestre van a ver el paradigma orientado a objetos, donde van definiendo clases y van agrupando la información en distintos objetos y se intercambia la información por medio de métodos, que serían como funciones, y entonces ahí sí o sí siempre, en segundo año, terminan de usar parámetros y cada uno trabajando dentro de su ámbito. Pero ahora esto está permitido. Por eso, en primer año, en segundo año, en el primer cuatrimestre, como les decía, vemos mucho cómo funciona el otro programa que está atrás compilando, y en la práctica tratamos de ver algunos ejemplos sencillos de cómo haríamos para tomar todo este código fuente y traducirlo a código objeto. No lo vamos a hacer, no lo hacemos completo, obviamente, y esas prácticas las hacemos en lenguaje C. De paso aprenden un nuevo lenguaje. En ese uso de ese lenguaje C, restringido, acotado, porque son unos pocos meses nomás de clase, lo van a usar, pero siempre con variables locales e intercambio de parámetros. En el segundo cuatrimestre cambian de paradigma, dejan de ver este paradigma estructurado descendente y ven el paradigma orientado a objetos. Cuando lo programan, esa definición de clases, objetos y métodos, que usan un lenguaje Smalltalk, que es bien orientado a objetos, pero podrían usar Java o C++, cualquiera. También ahí van a ver cómo se intercambian la información entre los métodos de las clases, y también van a usar parámetros. Bueno, se fue Dino. Entonces, por ahora esto es válido, ¿no? Porque estas variables que están acá se ven en todos los procedimientos, en todas las funciones, en todo el programa, porque están definidas acá arriba, y por eso se llaman globales. Por eso yo podría usar, y en el caso de que no les digan lo contrario en el enunciado, lo pueden hacer tranquilamente y no hay problema. Entonces ahora vamos a la lista de medallas. En la lista de medallas lo que teníamos que hacer era ingresar a un país. Puede ser que en el caso del parcial ustedes tengan que ir y validar, como les digo, que el país exista o ingresen un código, por ejemplo, en este caso un código de país, y que exista en el arreglo de países. Si los países están ordenados por código, la búsqueda de que exista el país la tienen que hacer dicotómica, si no hacen una búsqueda secuencial. En este caso es directamente, le vamos a sacar los parámetros. Esto se llama medallero. Vamos a copiar acá la variable.
este que está acá, el segundo procedimiento con el que estamos trabajando. Y ahora lo vemos, pero no es nada complicado. Y este es deportistas. Vamos a copiarlo de acá. Entonces leemos el país. Como les decía, probablemente ustedes tengan que hacer una validación acá antes de seguir. En el caso del caso aplicado al privado del parcial. Yo acá usé 3 acumuladores. Puede ser un arreglo entero y que en cada posición acumule. Eso, ahí sí, también cuando me preguntaban de inicializar, hay que inicializarlo, ya sea que use 3 acumuladores separados o un arreglo de 1 a 3 de tipo entero. Hay que ponerlo en 0 porque vamos a acumular. ¿Por qué vamos a acumular? Porque tenemos que recorrer toda la lista de deportistas y ver si el país que me están ingresando, sobre el cual quieren obtener el medallero, cada vez que hay una coincidencia en este arreglo, entonces yo acá voy a hacer un para de 1 hasta can. ¿Por qué uso can acá? Porque es la cantidad de filas. Can es el contador donde tengo la cantidad de filas cargadas hasta ahora de deportistas. No necesariamente pueden ser 500. Entonces yo voy a hacer una búsqueda secuencial de toda la matriz de deportistas, desde 1 hasta los deportistas que tengan cargados. Ese es el uso importante de esa variable. Y adentro de ese para, tengo que hacer un sí. Preguntar si en la columna 2 de cada una de las filas del arreglo, esta es la columna 2 donde tengo el nombre del país guardado, del arreglo de deportistas, coincide con el país que me cargaron acá. Si llega a coincidir, acumulamos. Por eso tengo esos 3 acumuladores, que son los que el resultado que aparece al final. Pero lo que acumulo, lo voy a buscar en la otra matriz. Pero la referencia sigue siendo la misma fila. Por eso es importante no perder después la referencia, porque por fila se relaciona un arreglo con el otro. En la misma fila, pero en columnas distintas, yo tengo guardado la cantidad de medallas de oro, plata y bronce que fueron cargadas acá, en el momento que hice la carga. Entonces de acá voy a sacar la información en la misma fila del país en coincide, de acuerdo al ingresado, y acumulo. Y esta es la estructura del acumulador que ya vieron del parcial 1, ¿no? En la misma variable le voy a asignar el valor que tenía antes más el nuevo valor. Y ahí lo voy acumulando, por eso lo tuve que inicializar en 0. Cuando termino de hacer esto, ya tengo cargado las 3 cantidades de medallas, el acumulador de medallas o el medallero de este país. Y ahí lo muestro. Pongo el nombre del país. Esto que está acá es simplemente para acomodar. Esta es la variable len, es lo que le mostraba antes cuando me preguntaban cómo hacer para validar que una variable tenga un largo determinado. Eso es una función que aplica a variables, siempre que esa variable sea de tipo string, y me devuelve un número entero, que es el largo de lo que está guardado adentro, la cantidad de caracteres que tiene. Con esto lo único que se hace es como acomodar un poco la descripción, pero eso no tiene nada que ver con el parcial. Es para que aparezcan encolumnados acá abajo. Y ahí muestro el contenido de oro, de plata y de bronce. Eso es lo que se tiene que mostrar, que es el acumulador que se fue calculando, recorriendo secuencialmente todo el arreglo hasta la fila can, que sé que tengo deportistas cargados. Y para mostrar el total, sumo los 3 acumuladores y ya está. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Bueno, entonces nos queda el último ítem, que es el listado de deportistas. Pero es un listado ordenado alfabéticamente por nombre. Entonces, como decimos, si llegamos a ordenar el arreglo principal, llamar a un procedimiento de ordenamiento, al comienzo de ese procedimiento podemos llamar a un procedimiento que ordene, pero si ordeno este, lo tengo que ordenar a este otro. Y si no, la otra es llamar a ese procedimiento, vamos a sacarle esto de acá, y pasarle el arreglo de deportistas. O sea, donde tengo toda la estructura de la matriz con el nombre del deportista y el país.
la variable cant ya está actualizada, a través de carga se fue actualizando. Entonces, esto lo vamos a sacar, porque siempre tiene que haber coincidencia. Cuando yo recibo el parámetro este, y lo recibo por medio del parámetro D, al no ponerle var adelante, lo que estoy haciendo es un pasaje por valor. Quiere decir que ahora en la memoria RAM yo voy a tener una duplicación, que se va a llamar D, y tiene un duplicado de esta estructura de datos, de deportistas. Deportistas tiene su matriz de Kant de 500 por 2, y D es un nuevo arreglo, no es el mismo arreglo, no está apuntando a deportistas, porque es un pasaje por valor, entonces se hace una copia. Acá está aclarado, ¿no? Como el pasaje de parámetro por valor, el ordenamiento de la matriz D no afecta a la matriz original de deportistas. Bueno, qué bien, muy bien la aclaración que hice. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces ahí yo lo puedo ordenar, lo puedo mostrar, y cuando termina el procedimiento, acá, ese D, ese arreglo, esa copia del arreglo se destruye, la memoria queda liberada para que la pueda usar el sistema operativo para lo que quiera, pero no el arreglo original deportista sigue estando, obviamente. Y por lo tanto, el de medallero no lo tuve que ni tocar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, por el método de ordenamiento que ustedes conocen, vamos a ordenar la matriz. Le saqué el parámetro, o sea que vamos a hacer desde 1 hasta Kant-1. Si yo cargué 100 deportistas, tengo que hacer un para de 1 a 99 y el otro con I de 1,99 el primero y el otro con J de I más 1 hasta 100 en este caso, ¿no? Depende de lo que haya en esta variable. Con eso se evitan ese problema que tenían en el trabajo práctico, de que abajo del arreglo o a continuación del arreglo, al ordenarlo, como ustedes lo ordenan por la dimensión completa, se les empieza a quedar primero todos los vacíos o los blancos, o le ponen, como decía el autor ahí, que le ponían ZZ para que les quede al final. Acá ustedes ya no importa eso porque siempre van a trabajar con el bloque de filas del arreglo desde 1 hasta lo cargado. Lo que queda a continuación ni lo tocamos, ni siquiera entra en el ordenamiento. Y a su vez lo hacemos más rápido, ¿no? Porque estamos trabajando con menos cantidad de filas. Acá, como estoy trabajando con la copia del arreglo, por supuesto, si ustedes llegan a poner var acá, ahí sí están modificando el arreglo original. Y ahí sí les va a quedar la inconsistencia con medallero. Y ahí tendrían que hacer el ordenamiento de los dos en simultáneo. Al hacer esta copia, no pasa nada. Estoy ordenando la copia. Y bueno, esto es el método que ya conocen, ¿no? Estos dos for que habíamos visto. Y la pregunta, ¿no? Si lo que está en el nombre de lo que vamos a ordenar es por la columna 1, el nombre. Si lo que está en la fila I llega a ser mayor a lo que está en la fila J, quiere decir que el nombre que está primero es más grande que el nombre que está segundo. Cuando hablamos de nombres son, por ejemplo, si yo tengo Pedro en la fila 1 y tengo Juan en la fila 2, este es mayor, porque empieza a comparar la P con la J. Y asociado a esto tiene un número entero que está en la tabla de código ASCII. La P mayúscula y las letras mayúsculas, y las minúsculas y los dígitos están en secuencia. Por lo tanto, el número entero código ASCII P es mayor que el J. El A es el 65, el B es el 66, y así sucesivamente. Por lo tanto, este va a ser más grande que este, y esto me va a dar verdadero. Si adentro de la fila 1 está este nombre, y adentro de la fila 2 está este otro nombre. Si acá diría Pepe, por ejemplo, empieza a comparar este carácter con este y les da igual. Entonces sigue con el siguiente y da igual, y después viene con este y da menor. Por lo tanto, Pedro es menor que Pepe, y ahí corta. Todo eso lo hace acá adentro el mismo compilador e internamente cuando se trata de string. ¿Se entiende? Sí. Y acá dice así, no va a ver que esto es mayor que este, porque son iguales. Y si acá hay así, PP1, este es mayor, porque empieza a comparar uno por uno, y cuando llega acá no tiene más caracteres, pero este continúa.
Por lo tanto, este es mayor que la ausencia de caracteres, entonces es más grande PP1 que PP. Si tenemos así, pasa a ser este mayor. Porque el 2 es mayor que el 1. De hecho, sabemos que el 2 es mayor que 1 matemáticamente, pero es porque adentro en la tabla de código ASCII, el código ASCII del 2, ese número entero que tiene asociado, es más grande que el 1, es el número siguiente. Ahora no me acuerdo cuál es. Esto no lo tienen que hacer ustedes algorítmicamente. Esto lo resuelve el mismo lenguaje. Al ser de tipo string, ¿no? No importa el tipo de datos, la comparación funciona igual. ¿Están ahí? ¿Están callados? Sí, estamos escuchando. Sí, profe, te estamos escuchando. Bueno. Profe, yo no entiendo bien cómo no afecta al medallero. O sea, voy y cambiás, ordenás eso y el medallero no es necesario. No, porque lo que estamos cambiando acá es D, que es lo que recibimos como parámetro, y al ser un parámetro, ustedes tienen dos maneras de intercambiar parámetros, por valor o por referencia o variable. Cuando hay un intercambio por valor, lo que yo le estoy mandando acá, deportistas, lo recibe D, pero es como si fuese otra variable. O sea, si ustedes hacen, por ejemplo, a A le asignan B, están haciendo una copia. Si yo después, eso es una copia de B, el valor que hay en B le ponen A. Si en B había un 5, a A ahora vale 5. Pero si yo después hago A igual a 6, B cuánto vale. 5. No cambió, porque son Claro. dos variables distintas. Eso es el resultado del pasaje. Algo muy parecido a esto es el pasaje por valor. O sea, cuando yo le transfiero este parámetro y lo recibo de este lado por valor, no le pongo var, eso sería por referencia o variable. D es como si yo hubiese hecho esto. A D le asigno deportistas. A partir de ahí, a D mayúscula que dice acá, ¿no? Esto no lo estoy cambiando acá. Estoy cambiando D. Por lo tanto, D es una copia, es otra variable, donde se duplica la matriz de 500 por 2 y se llama D, ese duplicado, porque es un pasaje por valor. Todo lo que yo le haga a D, deportista ni se va a enterar. Deportista sigue el arreglo original. Profe, una pregunta. Si tenés un unidimensional, ¿se le puede poner columna 1? Si tenés que, ¿qué? Un unidimensional de una sola columna y muchas filas. ¿Se le puede escribir como Sí. columna tanto? Claro, sí. Pero sería eso es lo mismo que esto. Sí, es redundante, pero lo que pasa es que en un ejercicio me pidieron que con un solo procedimiento cargue Sí. un array unidimensional y uno bidimensional. Entonces yo quería preguntarte eso para poder poner una variable k para el for. Entonces, si meto un unidimensional, le digo que k es igual a 1 y si no, todas las columnas. No sé si me entendés. No, en un mismo procedimiento cargar un arreglo unidimensional y un bidimensional, pero es imposible, porque si va a cargar un procedimiento bidimensional necesitas dos for. Claro, por eso. Y poner un for k de 1 a 1, o de 1 a 2, sí, no se puede. ¿Pero tenés el ejercicio por ahí? Es raro. Es que es un parcial. Es muy largo para poner. Si es pero lo que pasa es no sé si de ahora lo probamos, si esto da error o no, porque es lo mismo, ¿no? A poner así o no poner nada es lo mismo. Siempre va a ser una sola columna. Claro, Sigue pero siendo unidimensional. Claro. Como me pedí un solo procedimiento a cargar, fue lo único que se me ocurrió, pero no sé si tiene sentido. Habría que ver el enunciado. En todo caso, quizás te pide 3 array unidimensionales.
Puede ser también, por eso hay que ver bien el enunciado cómo es y todo eso, pero no. Bueno, si no, Si no es importa, bidimensional es después porque acá tiene índice, ¿no? Y como mínimo 2, porque si no, no sería unidimensional. Claro, a nosotros en el trabajo práctico nos pasó lo mismo. Hubo procesos de ordenamiento que lo copiamos y lo pegamos 2 veces y no lo podíamos parametrizar porque eran tipos de array totalmente distintos. Claro, no, en ese caso sí, si son de array distintos, no se puede. Si tienen cantidades de columna distintas. La otra que sería es que ustedes reciban la de la dimensión más grande en el arreglo. Pero bueno, habría que verlo bien cómo es ese tema. Entonces siempre el parámetro de recepción del arreglo va a abarcar todas las posibles combinaciones de los parámetros con los que yo estoy llamando. Habría que tomar el más grande de todos. Pero habría que ver cómo se resuelve. Bueno, ¿se entendió esto del pasaje por valor? Yo no estoy modificando, le estoy pasando la información, es como si haría esto que les estaba diciendo, la copia, pero esto sería una nueva variable. Cuando es var, no es una nueva variable, sino que D es lo mismo que deportista. Los dos están apuntando a la misma matriz. Lo que yo le cambio a D se lo estoy haciendo a deportista. Esto es como que apunta, es un puntero que apunta la D a deportistas y hacen referencia a la misma información. Cuando hago pasaje por referencia o valor. Cuando le saco eso es un pasaje por valor, y me hace una copia, un duplicado, una transferencia. Todo lo que le haga D es en otra matriz. Por eso no se afecta a la matriz de deportistas. Bueno, y acá lo cambiamos. Estos son dos variables auxiliares que se le podría poner aux acá, ¿no? Que es para guardar primero lo que voy a intercambiar, hago el intercambio y después copio la variable auxiliar. Como son dos columnas, tengo que usar dos variables auxiliares. Porque tengo que mover no solo el nombre, sino el país también, ¿no? Y después para mostrarlo es simplemente un for con el famoso esta variable contador, y ahí podemos ir viendo el contenido de la nueva matriz, pero a través de D, siempre, que es la que ordené. Recibí la copia acá, la ordené y después la muestro. En el ordenamiento me ha pasado que en arrays bidimensionales, por ejemplo, tenía 6 columnas y para no escribir 6 variables, agarré un array bidimensional de 1 a 6 y le puse un para. Exactamente, eso le iba a decir. Acá son 2, no pasa nada, pero si tienen muchas columnas podrían poner un array. Para no tener que estar haciendo tantas variables auxiliares. Acá lo mismo, cuando ustedes están cargando los acumuladores, por ejemplo, en pueden usar 3 variables acumuladores, pero si no, podrían usar un arreglo también. De 1 a 3 son distintas formas de resolverlo. Cuando son poquitos no pasa nada. Bueno, de todo lo que lo toqueteé, como 4 errores. No, bueno, vamos a probar. Ahí estamos lo mismo. Ahora probamos esto y ya está. Si quieren se los copio después ahora sin parámetros, se los copio ahora por el chat. Vamos a dar de alta deportistas, como le habíamos dicho Juan, le vamos a hacer de Perú. Le vamos a poner todo 0 y un 1. Acuérdense. Luis de Perú también. Le vamos a poner 1, 0, 0. O sea que Perú ganó 2 medallas, una de oro y una de bronce. Y nuestra nadadora Ana ganó muchas. Nosotros como somos de Argentina, ¿viste cómo somos? Y vamos a poner asterisco. Si listamos los deportistas, ahí está Ana, Juan, Luis. No me debería haber cambiado los medalleros, si bien los cambió acá en orden, para verificar que están dando ese famoso pasaje por valor, porque si ahora yo voy a listar las medallas por país y me dan cantidades que no estaban previstas, quiere decir que se me intercambiaron las medallas. Por eso ejecuté primero para que vean que en realidad no cambia el arreglo original con los nombres y los países. Sí los ordena, ¿no? Entonces vamos al listado de medallas y en Argentina, vamos a poner el país
siguen estando asociados a ANA. Y bueno, ahí podría pedir otro listado, otro país ahí adentro. Y ahí siguen estando habíamos cargado 001 y 100, o sea que está sumando bien las medallas. Bueno, avanzaron un poco más antes de la clase. ¿Más información? Se me dicen que no. El viernes que viene se suspende la actividad. Tengo más miedo que antes. Sí, profe, gracias. Bueno. Sí, avanzamos, pero también el miedo se sumó bien dicho. No, bueno, pero para que vean que no es complejo hacer esto, que por ahí a ustedes los asustaba de la carga, cómo llevar, no perder, no ir pisando información a medida que voy cargando nuevas filas del arreglo, independientemente de lo que guarde, cómo controlar el tope, y cómo trabajar con dos matrices simultáneas. Lo único que cambio es conservando la fila, me voy cambiando de matriz. Y cómo cargar múltiples con una condición de fin de datos y no olvidarme de no pasarme. Lo único que le faltaría a es, por ejemplo, si lo practican con otro ejercicio, es el control de códigos duplicados, que eso sí lo tienen, el que lo hizo en el trabajo práctico ya lo tiene hecho, pero sería ir a hacer una búsqueda, en este caso secuencial, de que este código que estoy haciendo acá, digo secuencial porque no está ordenado, ¿no? Buscarlo desde el 1 hasta Kant. Porque hasta ahora Kant no lo incrementé todavía en 1. O sea, en Kant tengo hasta el último guardado. Y si hago una búsqueda de 1 hasta Kant en la misma matriz, si llega a estar, ahí no lo cargo. Le digo que no se puede. Y si no llega a estar, sigo avanzando. Y ahí sí lo permito cargar porque no es un código duplicado. En este caso sería como un nombre duplicado. Siempre validen que no existan los códigos duplicados de cada uno como el código de ciudad, o el código de empresa, el código de producto, o el código de proyecto. El resto no. Bueno. ¿Listo? Sí, profe. Yo creo que ya está. Ya estamos. Les voy a copiar. ¿Quieren que les copie esto? Acá. Sí. Así lo tienen la otra versión. Espero que no se corte. A veces el chat medio. Debe tener un string de 256. ¿Se copió? Ahí está. Ahí me parece que está cortado. Llegó hasta readline medallero CAN 1. Profe, si no, mándalo por WhatsApp. Bueno, mejor no. Después me reto. Ya la vamos a encontrar la línea, después ustedes la unen. Procedure carga. Readline medallero. Qué poquita línea me deja pasar. CAN 1. Acá está. Bueno, va a ser un Frankenstein esto, ¿no? Igual lo tiene que copiar y pegar y lo unen y tienen que andar. Que algún ser generoso lo mande al grupo. No, ahora se los copio en el drive y ya está. Y total tienen las dos versiones. Podríamos haber hecho eso directamente y chao. Igualmente acá ya lo van a tener ahí, no va a tener problema. Uy, la puta madre. Bueno, ahí lo tienen en 4 partes. Ya sabemos que esto no lo tenemos que volver a hacer. Ahí está. Ahora se los copio. Esperen acá. Se los copio en el. ¿Quieren el exe o el PAS? El exe vamos a estar complicado para descifrarlo.
Algoritmo. Ahí está. Pero siempre hay una solución más rápida y mejor. Bueno, ahí está. Le saco el nombre acá adelante. Así les queda uno debajo del otro. Bueno, nos vemos el miércoles, temprano, a las 8.